Damos muchas gracias a Dios por esta fiesta del amor. Así, cada domingo que nos encontramos aquí en la iglesia a compartir el culto, compartimos la fiesta del amor. Y seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Los que hace mucho tiempo que venimos, los que hace poquito o los que son nuevos, todos sean muy bienvenidos a la casa de Dios. Y como cada domingo que compartimos la palabra, tenemos que traer nuestra Biblia. ¿Trajeron su Biblia en esta mañana? A ver, ¿quién la trajo? La levantamos. La Biblia es el manual para los hijos de Dios. Y debemos traer nuestra Biblia a la casa de Dios, por más que la leamos de ahí. Hace un tiempo que venimos hablando sobre el tema de la madurez espiritual para cada uno de los hijos de Dios. Quizás hace poquito tiempo que conoces al Señor, quizás hace mucho tiempo, o quizás todavía no entregaste tu vida al Señor Jesús. Pero siempre hay un tiempo, hay un momento, hay una oportunidad en que Dios se acerca a cada una de nuestras vidas. Y la madurez, como en todos los órdenes de la vida, nos atañe a todos. El otro día el pastor Fabián, el domingo pasado, hablaba sobre la inmadurez, que todos somos inmaduros. Pero bueno, aprendemos a vivir con ella y a ir creciendo y madurando. Y como decía él, no podemos llegar a los 45 años haciendo lo mismo que hacíamos cuando íbamos al jardín de infantes. Ahí sí que somos inmaduros a propósito. Hoy lo que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta mañana es: ¿somos coherentes en nuestra vida cristiana? Todos sabemos que la coherencia es el resultado, es la conexión entre lo que digo y lo que hago. Soy coherente cuando lo que expreso que voy a hacer lo termino llevando a cabo con mis acciones. Y si hay alguien que fue coherente y sigue siendo coherente a lo largo de la historia de la palabra de Dios, es justamente Dios. Dios se caracterizó y se caracteriza aún en este tiempo por su coherencia. Él nunca cambia, Dios nunca cambia, no varía, ni aún como la sombra en movimiento. Dios nunca modificó ni modifica su manera de pensar y su manera de actuar para los hijos de Dios. El apóstol Santiago, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando escribe el apóstol Santiago ya era muchos años después que había sido creado el mundo, y sin embargo a lo largo de la historia Dios no modificó ni sigue modificando su coherencia para estar junto a cada uno de nosotros con todo el pueblo de Dios. Y debido a la coherencia de Dios, sus propósitos y sus planes permanecen, como lo dice el salmista, para siempre. El propósito que tiene Dios, como lo tuvo desde un principio, para tu vida y para la mía, es para siempre. Porque nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no vivimos en un reino donde, aunque estamos transitando entre medio de seres humanos, es para el hoy y nada más. El reino de Dios es eterno y por la eternidad. Y transitamos en este tiempo, en ese reino, viviendo para la eternidad, justamente con la coherencia que debemos tener como la tiene Dios.
Dios nos habla por su palabra. Nosotros lo sabemos. La palabra de Dios es verdadera. Es más, Jesús dijo, yo soy el camino. Lo saben, ¿eh? Muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Dios siempre se pronuncia a través de su palabra por la verdad, a través de las generaciones. Para siempre, oh Dios, dice, tu palabra permanece en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y la tierra subsiste. Esta es una declaración que la encontramos en el Salmo 119, el más largo de la Biblia. Ahí lo afirma el salmista, de generación en generación. Tú afirmaste esto y lo sigues sosteniendo y lo seguirás haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es coherente. El apóstol Pablo instó a los creyentes a vivir, dice, de una manera digna de la vocación con que han sido llamados y viviendo como el Evangelio e imagen de Cristo nos mostró. A ver, si nosotros queremos seguir por nuestros propios caminos, tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Pero si queremos vivir en el Dios que no muda su forma de pensar y su forma de actuar, claro ejemplo nos dio por medio del gran amor de su Hijo Jesús, que en este tiempo estamos recordando justamente hoy la entrada triunfal a Jerusalén, donde deberíamos recordar si realmente está entrando triunfalmente en cada una de nuestras vidas. Porque aquellos que los recibieron, que se sacaron los mantos, que le tiraban las palmas, fueron los mismos, muchos de ellos, los que terminaron gritando dentro de unos días que lo colgaran a ese que estaban victoriando. No sea que nosotros también, por no tener una coherencia en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de amor a Dios, terminémoslo también cada día crucificándolo a Jesús, porque no lo reconocemos con esa conexión y ese resultado que es vivir en la coherencia de Dios. ¿Cómo manifestar coherencia? Es una pregunta que nos hacemos en esta mañana en nuestra vida cristiana diaria. Yo sé que tenemos problemas, yo sé que no es fácil, yo sé que es duro lo que nos toca muchas veces vivir. Pero si nosotros creemos en las promesas de Dios, son para que sean nuestras, y aún en nuestras debilidades y en nuestras profundidades, cuando a veces nos vemos en el pozo, es para que aún sigamos viviendo con coherencia. ¿Cómo puedo lograr entonces como creyente ser coherente en mi vida diaria? Los voy a invitar a leer desde la Biblia un pasaje que nos habla de muchas cosas. Está en el Sermón del Monte. El otro día hablando con un joven, le digo, ¿dónde está? Y le digo este pasaje, estábamos hablando justo de Mateo 6, y le digo, ¿dónde está este capítulo? Ah, está en la Biblia. Le digo, sí, ya sé que está en la Biblia, pero está dentro, desde el 5 hasta el 7, dentro del Sermón del Monte, que el Señor Jesús predicó, enseñó y proclamó con mucha fuerza y con mucha veracidad. Los invito a que leamos en el capítulo 6, del 19 al 34, que habla muchas veces de cosas que nosotros hacemos y que por esas cosas no nos mantenemos coherentes en nuestra vida cristiana. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que mucho se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Caminar coherentemente surge de una relación comprometida y profunda con Dios en amor. A ver, cuando uno inicia una amistad, no la inicia sabiendo todo lo que le pasa a la otra persona con la cual estoy iniciando esa amistad. La empieza desde un diálogo, de empezar a conocerse, de empezar a escuchar al otro y de empezar a accionar por el otro, aun cuando muchas veces yo no tenga esa fuerza para poder hacerlo, pero porque me juego por aquel que es mi amigo y el cual amo. ¿Y saben qué? En esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Él lo que vino a hacerlo por amor a vos y a mí. Porque Él quiere seguir recreando ese vínculo que muchas veces nosotros, porque Jesús dijo, ustedes son mis amigos, pero no se quedó ahí. Si hacen lo que yo les mando. Ser coherente para ser amigo de Dios es caminar en el día a día como Dios nos pide. Y para eso, ¿qué debemos invertir? Debemos invertir el tiempo, debemos invertir el talento que Dios nos ha regalado, nuestros recursos, así sean pocos, así sean escasos, nuestras energías. Porque como dije antes, nuestro reino no es un reino para ahora. Esta camisa no va a estar más. Este cuerpo no va a estar más. Pero Dios permanece para siempre y quiere que tu vida y la mía permanezca para siempre, eternamente junto a Él. Y también lo hacemos, más allá de entregar todas estas cosas que dije, cuando nos reunimos como pueblo de Dios, cuando compartimos esta común unión, aún respetándonos cuando no pensamos igual,
pero porque somos llamados a amarnos. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos mal y sin embargo Dios nos sigue amando igual? Pero muchas veces a nosotros nos cuesta porque queremos amoldar al otro a nuestra forma de ser. Pero hay un momento en la vida que debemos aprender y empezar a convivir en coherencia, viviendo en el reino de Dios. Por lo tanto, es fundamental centrarnos en las promesas de Dios que son eternas, que no son para este tiempo. Esa canción de los lirios del campo, de las aves del cielo, que ya en una predicación la canté, es hermosa cuando la comprobamos. Aquellos que muchas veces se sientan a la orilla del río a tener su devocional, a poder hablar con Dios a solas y pueden ver eso maravilloso que Dios ha creado. Y nosotros, que lo tenemos todos los días, que vemos la creación de Dios, que vemos cómo Dios se manifiesta en el día a día alrededor de cada una de nuestras vidas, muchas veces seguimos inmaduros, alejándonos de su presencia. Así que dice la palabra de Dios, ya que tenemos tales promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuidado, en el temor de Dios no es el miedo a Dios. La otra vez hablaba con un joven y decía que a él le gustaba el Antiguo Testamento porque veía que Dios era un Dios poderoso, un Dios con autoridad, un Dios guerrero, un Dios que si tenía que mandar a destruir, destruía. Y el Nuevo Testamento le costaba un poco más, porque era como más light. La palabra de Dios es una, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dios mostró su amor desde el principio, pero el ser humano es el que se alejó de Dios. Y por eso siguió mostrando su gran amor, trayéndonos a Jesús y haciéndolo como cada uno de nosotros. Y Dios sigue teniendo poder y sigue teniendo autoridad. Más allá de que no estemos viendo a un pueblo quizás guerrero, como en ese momento se daba, aunque en este momento el pueblo de Israel y por muchos años sigue guerreando, pero separado de la voluntad de Dios. Y cuando estamos separados de la mano de Dios, cuando no creemos que el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida, por más guerras que queramos pelear desde nosotros mismos, las fuerzas se nos van a acabar y no vamos a poder luchar aferrados, sostenidos por la mano de aquel que puede vencer todo lo que nosotros no podamos. Una coherencia madura en la doctrina de Dios nos fundamenta, como dije al principio, en la verdad. Pablo lo describió como ser maduro en el Señor y como llegar a la plena y completa medida de Cristo. No la mide por estatura, si es enano, si es mediano, si es gigante. La madurez la mide por esa consagración que yo tengo en el día a día en mi relación con Dios y que la busco en la palabra, que la escudriño a través de la palabra de Dios, que la escucho, que la entiendo, que la examino y que la pongo en práctica en y a través de mi vida. Otra de las cosas es que debemos ser, como también veíamos acá, humildes, actuar con mansedumbre. A veces no somos tan mansos para actuar cuando alguien nos dice o nos hace algo. Debemos actuar con mansedumbre. Leamos esta semana todo lo que le pasó a Jesús. ¿Y qué terminó diciendo? ¿Se creen que no le dolió a Jesús? ¿Que lo que le clavaron no le dolió? Pero él estaba en comunión permanente con su Padre y le decía, si es posible, haz pasar de mí esta copa, este dolor, este trance, esto que me está sucediendo. ¿Pero qué le dijo? Pero que se haga tu voluntad. Y nosotros aún
en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de nuestras propias desobediencias a Dios, ¿le decimos que se haga tu voluntad? ¿O seguimos pensando inmaduramente en tratar de que se cumpla lo que nosotros queremos y no como Dios se quiere mostrar? Otra de las cosas es debemos hablar con la verdad. La verdad es la palabra de Dios, pero en amor. Porque no es que yo voy a ir a una persona y porque voy con mi Biblia, si no la entiende le voy a pegar un bibliazo. Porque la palabra es la verdad, ¿no? No. Por la violencia, por el rigor, por el maltrato, nosotros no hemos llegado a la presencia de Dios. Hemos llegado por el gran amor de Dios. Y quizás hay cosas que nos duelen cuando se dicen sobre Dios. Pero nosotros no somos quienes para juzgarlos. Es Dios el que va a juzgarnos a cada uno y también a esa persona. Entonces, toda verdad debe de ser dicha con amor. Por tanto, Pablo escribió a la iglesia de Corinto: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando, dice siempre, en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hace 15 años que vengo orando para que mi familiar pueda llegar a la presencia del Señor y convertirse. No sabemos cuáles son los tiempos de Dios. Si mi familiar no quiere llegar a la presencia de Dios, Dios no lo va a manejar como una marioneta ni como un títere, ni tampoco a mí. Entonces, sigamos orando, clamando por esa persona, por quien sentimos y tenemos en nuestro corazón, y sigamos trabajando desde nuestro ser, con el testimonio, con la manera de actuar, para que se muestre el amor de Dios coherentemente en cada una de las cosas que decimos y hacemos. También escribiéndole a la iglesia de los Gálatas, le dijo Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Vieron que a veces dentro de la vida de la iglesia nos maltratamos? ¿No les pasó a nadie acá? ¿A nadie le pasó? Somos una familia, pero una familia más grande de lo que es normalmente una familia. Y a veces nos maltratamos porque queremos que nuestros pensamientos sean los que todos deben tener. Y no nos damos cuenta que somos llamados a vivir en común unión. Esa es la comunidad, común unión. Con diferencias, con matices distintos, pero siempre buscando la guía y la perfección de Dios. Y también el apóstol Santiago le declaró: pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y me encanta cuando Pablo y Timoteo escriben a la iglesia que está en Corinto y desde su propio sentir y forma de actuar le dicen lo siguiente en la segunda carta que ellos escriben: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Se podían presentar de una manera sabiendo que lo que le habían compartido, lo que le habían mostrado, lo que le habían dado era porque Dios
había trabajado en ellos porque ellos habían dado lugar a que Dios trabaje en ellos y en sus vidas. Y como lógica consecuencia, ¿qué pasó? Se veía a través del accionar, amando a los demás, sirviendo a los demás, escuchando a los demás, abrazando a los demás, hablándole y diciéndole que el Dios de la vida en el cual ustedes y yo creemos es el Dios que perdura por la eternidad y, como leímos al principio, de generación en generación. Entonces depende de cada uno de nosotros de tener una vida coherente. Y nosotros sabemos cuáles son en el día a día las incoherencias que muchas veces nos alejan de Dios. Termino con esto. Yo sé que quizás no estés pasando un buen tiempo, que quizás te sientas débil, golpeado o golpeada, que te sientas que no sos el único o la única a la cual le pasan cosas, pero te pasan a vos. Y cuando le pasan a cada uno, muchas veces y en general son mayores que la que le pasan a los demás. Pero no confiamos en cualquier Dios. Dios les ha permitido a ustedes llegar aquí, a este lugar, como pueden haber ido a otra iglesia o a otro lugar, pero por su gran misericordia y por su gran amor. Y siempre nos está esperando, siempre nos está abrazando. Vieron que a veces hay personas que les cuesta cuando alguien por ahí lo abraza y se queda con las manos por ahí acá. Porque a veces se sienten como invadidos, se sienten como apabullados si alguien que viene y le da un fuerte abrazo, ¿no? Quizás en este tiempo estés necesitando sentir ese abrazo fuerte de Dios. Ese abrazo que te va a contener, ese abrazo que te va a sostener, ese abrazo que cuando aún vos estés por ahí abajo, Dios te va a decir, acá estoy, y te voy a levantar, pero tenés que agarrarte de mi mano. No sé en qué tiempo está cada uno de ustedes, sé en qué tiempo estoy yo, con muchas imperfecciones, con muchas dudas, con muchas cosas que me suceden también en el día a día. Pero sé en quién tengo mi esperanza, sé en quién tengo depositada mi vida y sé que cuando Dios me llame a su presencia, voy a estar seguro de que voy a estar junto a Él. Y eso lo vamos a lograr, aún con los errores y que tenga que volverme a pedirle perdón a Dios, porque Dios quiere que le pidamos perdón. A Dios ama al pecador, no ama el pecado, ¿sí? Dios nos ama como pecadores, pero no nuestro pecado. Por eso, como en el momento de confesión que hoy dirigí a Vicky, nos pide que nos presentemos ante Él y que le digamos, Señor, te fallé en esto. Y entonces ahí empezamos de nuevo a vivir en esa coherencia de la que Dios espera siempre de cada uno de nosotros. Otra canción que a veces cantábamos, decíamos, te hallas triste o abatido, fatigado estás. Cristo dice, en mí descanso hallarás. Solamente en Él podemos encontrar ese descanso
¿Vieron que a veces intentamos dormir y por más que dormimos nos levantamos a veces más cansados y nos duele todo y decimos, no pude descansar? Y yo sentía que a lo mejor la persona que estaba roncaba, pero no podía descansar. No es Silvina. No es Silvina. Pero, ¿vieron que nos levantamos y decimos, no pude descansar? ¿Querés descansar? Dios, el Dios de la vida, quiere ayudarte a en tu vida diaria vivirla coherentemente y aprender que dejándole todo en las manos de Él vas a poder descansar, vas a poder ser feliz, no con esa sonrisa así que es un gesto y nada más, esa felicidad y ese gozo que brota desde el interior de cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque nos pasen cosas duras y difíciles, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que es por medio de Él que nos amó y, como dice su palabra, nos amó hasta el fin. Eso lo debemos sentir cada uno de nosotros. ¿Qué estamos esperando? Viene un hombre sentado en un burrito. Será un rey, un gran señor. En su rostro solo hay pobreza. Y en su rostro también hay amor. ¿Qué estábamos esperando? ¿Un rey con corona? ¿Con un cayado de oro? ¿O vamos a recibir al Cristo que le clavaron la corona de espinas, la lanza, pero que cuando fueron a ver si seguía muerto, ya no estaba más? Porque ese es el Cristo en el cual creemos y que nos dio la posibilidad de entrar a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias porque tu presencia es inagotable, porque tu amor y tus abrazos no son de condenación, son de buscarnos para sostenernos, para levantarnos, para que nosotros podamos ver que hay una vida nueva, una vida que debe ser transformada, una vida que busca tener una verdadera, buena y constante relación con su Creador. Señor, que no permitamos que aquello que nos puede alejar de vos se adueñe de nuestra mente, se adueñe de nuestro corazón, se adueñe de nuestro accionar, sino que todo lo que somos, porque gracias a tu infinito amor es que hemos sido creados, todo esté a tus pies, como muchas veces cantamos. Señor, que tu palabra llegue a cada uno de nosotros y que esta fiesta del amor que hemos y estamos compartiendo sea un tiempo de sentirnos llenos del gozo y de la presencia de aquel que nunca nos deja ni nos abandona, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.